Hola amigos. ¿Qué pasó en el nuevo episodio de la serie Pazar? ¿Qué está pasando entre Munevver y Hadar? ¿Cómo llegó a jugar con Kenan Munevver? Todo lo que pasó entre Asu y Server y más está en nuestro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras. A los que les gustó la serie Pazar, esperamos su apoyo de 100 me gusta. Además, no olvides compartir con nosotros tus comentarios sobre la serie. Kenan sale. Él toma el servidor y se va. Kenan dice que seguirán a Gani. Él dice, ven conmigo. Kenan la convence y se van de allí juntos. Gani los ve irse juntos. Mientras Kenan y Server están en el auto, Server quiere llamar a su hermana. Kenan no permitirá esto. Vuelven a casa juntos. El servidor dice que me estás asustando. Kenan dice que si no se mete con mi hermano, yo tampoco me meteré contigo. Mientras tanto, Server ve a Asu. Kenan dice que Asu es su hermana. Cuando Munevver y Hadar van a la gasolinera, Kenan llama. Él dice que Server está con él. Le dice a Munevver que venga inmediatamente. Cuando Munevver se entera de Kenan, decide ir sola a verlo. Ella toma un taxi para escapar de Hadar. Se propone ir a la casa de Kenan en taxi. Por otro lado, la madre de Kenan llega a su casa. Su madre llega a Kenan. Él quiere que Munevver arruine su castidad. Añade también que toma fotografías. Asen también tiene una foto de su hermano. Nuestro gigante también dice, tengamos fotos de Munevver. Kenan, a nosotros nada parecido nos puede pasar. Él dice, no soy tan mala persona. Añade también que está casado. Su madre le pregunta desde cuándo le interesa el estado civil de las mujeres. Sefik despide a Nigar. Él habla con Nigar. El público no pensó que ustedes dos fueran compatibles. Por eso no podemos continuar contigo en la serie. Sefik también engaña a Nigar emocionalmente. Él se reúne con ella en el coche. En su lugar, incluye a Munevver y Gozde en la película. Munevver llega a la casa de Kenan en taxi. Munevver vino a buscar el servidor. Se entera de que ha conseguido un papel para actuar. Kenan le cuenta la situación de su hermana. Dice que consiguió el papel actoral mediante chantaje. Munevver añade que no tiene conocimiento de lo ocurrido. Pero no es muy convincente. Mientras tanto, la madre de Kenan observa a Munevver y a Kenan desde la cámara. Mientras tanto, Sefik llega a encontrarse con Gozde. Él dice que le dará el papel de Nigar. Sin embargo, entre bastidores, también intenta crear una ruptura entre Gozde y Asen. Está intentando encontrar una manera de hacer brillar a Asen Munevver. Probablemente no quiera pisarte los pies. Kenan le dice a Munevver que acepte el papel. Al salir, Server toma una foto de Asu. Kenan lo atrapa. Mientras discuten, Asu los escucha. Él sale y Asu también conoce a estos hermanos. Mientras Asen y Gani esperan a Munevver en casa, Hadar llega a la puerta. Asen no quiere dejarlo entrar. Echa a Hadar junto con el sirviente. Pero también dice que le ayudará. No pasa mucho tiempo hasta que Hadar se enfrenta a la verdad. Las palabras de Asen están en sus oídos. Escoria violadora. Al cabo de un rato, Munevver vuelve a casa. Se enoja mucho con su hermano por darle consejos. Él pregunta qué pasaría si algo le hubiera sucedido. ¿Amenazaste a la gente con Munevver, Asen? Él pregunta, ¿lo chantajeaste? Él dice que no lo hizo. Asen dice, me enfrenté a esa gente por ti. Por favor, no lo hiciste por mí. Él dice que lo hiciste por ti mismo. Él dice, no manejes tus propios asuntos a través de mí. Asen acaba de asaltar la casa de Hadar. Le dio una patada en el pie a Gani. Él dice que no pueden culparnos mientras pasamos por esto. Cuando Gani llega a casa, se entera de que Gozde ha firmado el contrato. Él se enoja mucho. Gozde dice, no dejaré que me hagas sentir inútil. Mi madre tenía razón, continúa. Gani, ve a disculparte con tu madre. No llegues tarde. Voy tarde. Dice que mi madre murió alejada de mí por culpa tuya. Kenan habla con su madre. Además de eso, llama a su padre idiota.
Su madre no puede aceptar esta última frase. Pero su madre no tarda mucho en silenciarlo. Nunca, eres mi más preciado. Pero preferiría el sueño de tu padre incluso antes que el tuyo, dice. Su madre, esa mujer, estaba en la misma habitación que tu padre. Él dice que tu padre está muerto y Asen está vivo. Dice que se te recuerda como el hijo de un hombre respetado, no como un violador. Kenan, una niña murió por mi culpa. ¿Quieres que atrape a otra chica también? Tal vez la respetabilidad no esté en el tejido social de nuestra familia, afirma. Durante la cena, Munebber y su hermana van a la sala de estar para salir de la casa. Sin embargo, Asen intenta por todos los medios evitarlo. Le dice a Munebber que necesita este trabajo para poder conseguir el tutor de su hermano. Si pagas tu deuda, tu hermano y tu hermana se salvarán. Munebber dice: ¿por qué quieres esto? Dime la verdad. Asen señala a la niña que se suicidó y dice que la última persona que vio esta niña fue Kenan. Por otro lado, el sirviente de Asen sale de su casa y le dice a Adar que Munebber regresa a casa. Munebber pregunta: ¿esta chica no tiene familia? Asen dice que también silenciaron a su familia. Él dice que no podría luchar por mí mismo. Sí, quería pelear contigo. Hubo momentos en que quise morir, dice. Asen dice: quiero luchar por todos los Asens que pueda haber. Intentará convencer a Munebber con el contrato que ha recibido. Él dirá: date una oportunidad. Asu se despierta con una mala pesadilla. Mientras tanto, Sefik y Kenan intentan comprender la situación de Asu. Su madre dice que Asu ha puesto al hombre en el lugar de su padre. Asu escucha la conversación. Se entera de que su madre está intentando gastarlo por su hermano. Asu llega a la sala de estar. Él pregunta: ¿por qué no me amaste? Él dice: si entendiste que yo era huérfano de padre, ¿por qué me dejaste huérfano de madre? Sefik saca a Asu. Kenan dice que no desperdiciarás a mi hermano. Él se enoja. Su madre le dice que use a Munebber como escudo. Kenan ya no soporta la presión de su madre. La gente como Munebber exige amor y respeto. Él dice que no puede tomarse tantas molestias. Entonces, incapaz de soportar la ira de su madre, acepta. Mientras Sefik está en el jardín con Asu, Asu llora. Nadie me ama, dice. Tu hermano Sefik te ama, te responde: te amo. Asu supera los límites. Mientras dice: ámame un poco más, por favor, quiere besarla. Sefik no le da permiso a Asu. Mi amor por ti no es así, dice él. Más tarde, Asen llama a Sefik. Gracias por el contrato. Sefik dice: gracias. Él responde: me obligaste a hacer esto. Luego dice que Gozde estará en el mismo set. Dice que empezó a trabajar en el lugar de Nigar. Asen se da cuenta de que Sefik está planeando algo, pero no puede entender qué es. Munebber no puede estar seguro de cómo actuar respecto a la firma del contrato. Adar envía un mensaje a Munebber. Estamos regresando. Encontrémonos una última vez, dice. Munebber no quiere salir. Adar cuenta las buenas acciones que ha realizado. Él dice que no lo perdonaré. Mientras Munebber sale, Adar murmura para sí mismo. Él dice: mira la situación en la que me pusiste. Munebber dice que soy terco. Adar es terco y, por decirlo suavemente, dice: eres como una cabra montés. Luego saca un ramo de rosas del coche. Esto es todo lo que puedo pensar, Munebber. Estos son para ti. ¿Por qué? Para disculparse. Fui derrotado por mi propio ser debido a la injusticia que cometí. Ella dice: una persona no debería tenerle miedo a su marido de esta manera. Prometo que no volveré a tocarte a menos que lo desees. Dice que actuará como un hermano mayor para el servidor. Munebber dice que mientras mi corazón ardía, no rociaste agua, vertiste gasolina. Hijo mío, ven un paso hacia mí. Construiré caminos y puentes para vosotros. Esperaré lo que sea necesario. Adar intenta presionarla utilizando a su madre por un lado y a su hermano por el otro. Munebber no sabe qué hacer entre lágrimas. Le dice a Munebber que volverá mañana. Él le da las rosas, se sube a su coche y se va. Munebber arroja las rosas al suelo y entra. Al día siguiente, Munebber se prepara para el rodaje.
Pero las palabras de Adar ya lo habían confundido. Asen hace todo lo posible para mantener fuerte a Munebber. Consigue convencer a Munebber. Munebber se disculpa con su madre. Gozde llega a Asen. Le pide que haga las paces con Gani. Asen pregunta, ¿están tan mal las cosas entre ustedes dos? Gozde responde que era la primera vez que dormíamos separados. Asen dice que hoy en día no es posible alcanzarlo. El servidor también está preparado para el set. Entran juntos a la sala de estar. Gozde llega al set con Munebber. Sin embargo, Gozde no es bien recibido en el set. Cuando Kenan llega al set, se disparan armas. Kenan responsabiliza a Munebber de lo ocurrido. Su comportamiento grosero hacia Munebber hace que Server se sienta incómodo. Él dice que no trates así a mi hermana. Esta vez Kenan también se queja con él. Munebber llama a Adar. Él dice que vengamos a recogernos al set. Y añade, empecemos de nuevo. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, mantente saludable. No olvides compartir tus opiniones con nosotros en los comentarios corazón rojo. Además, suscríbete a nuestro canal para continuar el análisis. Infórmate inmediatamente sobre nuestros nuevos vídeos activando las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídate mucho, adiós.